Quisiera poner este tiempo en las manos de Dios, pero también comparto la necesidad de dar. Quienes hemos dado, hemos podido ver a Dios obrando en nuestras vidas y hogares. Y yo creo que esto que escuchamos es claro. Así que quisiera invitarte a cerrar tus ojos y decirle: Señor, el día de hoy quiero escuchar tu palabra y estoy dispuesto a dar lo que tú pidas de mí. Señor, el día de hoy abrimos nuestros oídos, nuestro corazón. Reconocemos tu presencia en este lugar. Reconocemos, Señor, que tu palabra es viva, y el día de hoy, si tu palabra nos invita a accionar, a dar un paso diferente en nuestra manera de vivir, a hacer un sacrificio, Señor, como lo dice en Romanos capítulo 12, la necesidad de presentarnos como sacrificios, queremos responderte. Queremos ir a más en un tiempo en el cual tu iglesia está siendo demandada a ir a más. Un tiempo en el cual nuestro entorno se está levantando, Señor, para doblegar la fe de muchos. Hoy, Dios, hoy queremos responder con un sí. Hoy escuchamos, Señor, esas voces que Isaías oyó, esas voces que Jeremías oyó, Señor, esas voces que marcaron la vida de hombres, patriarcas, profetas, discípulos. Señor, tú nos estás llamando a accionar, a ir a más allá de nuestra edad, de nuestra experiencia, más allá de lo que conocemos. Necesitamos ir a más. ¿Por qué no pones la mano en tu corazón y dices: Señor, mi corazón necesita recibir tus palabras? Señor, mi corazón necesita ser avivado por tus palabras. Señor, hoy nos disponemos tanto a escuchar como yo para hablar, y al día de hoy, que todo esto que has venido haciendo desde que llegamos a este lugar, Señor, puede ir en incremento, que tu obra sea completa sobre nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén, iglesia. Dale un abrazo a la persona que tienes a un lado antes de que aplaudas, por favor, y dile que Dios te bendiga. Dile: Dios te ama. Dios tiene un propósito para tu vida. Y dile: Dios te está llamando a accionar. Amén. Quisiera invitarte a ir a las Escrituras, pero antes, el día de hoy quiero compartir una palabra que principalmente Dios hablaba a mí. Han sido semanas muy interesantes para nosotros como iglesia a nivel mundial, y Dios ponía una frase en mi corazón, que esa frase quisiera compartírtela durante el mensaje, pero también el día de hoy. Y es que la iglesia de estos tiempos, la motivación que debe de tener no debe estar basada en la tendencia. Te lo repito. Nuestra motivación no debe de estar basada en las tendencias. Nuestra motivación tiene que ser una preocupación real por los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué te digo esto? Porque la oración de muchas de nuestras iglesias, como iglesias evangelistas y cristianas, en estos tiempos fue por un gobierno que sufrió un atentado. En años pasados fue por las guerras. Y tristemente nos hemos movido mucho por tendencias, por movimientos. Pero Dios está llamando a una iglesia que va a abrazar en todo tiempo el peso que hay en su corazón. Y esa iglesia eres tú. Y esa iglesia soy yo. Una iglesia que no va a ser movida por tendencias, porque algo pasa cuando baja esa intensidad de las noticias que vivimos, y aún en nuestras familias, cuando dejamos de vivir dificultades, esa intensidad de oración y de intercesión también baja. Tú y yo necesitamos mantenernos constantes con un fuego que no se apague en nuestro corazón. Amén. El día de hoy quiero compartirte una palabra muy simple que tiene la intención de accionar. He decidido poner como título este mensaje: Acción A. La palabra de Dios nos invita a accionar de diferentes maneras como creyentes. Y quisiera invitarte a ir a lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8, si me acompañas. Vamos todos juntos a lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Cuando lo tengan, me indican con un amén que ya lo tienen. Hechos,
capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tenemos por ahí? Quisiera invitarte a que recibas esta palabra como una promesa a tu vida. Y dice esto: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ustedes serán mis testigos, ¿sí? Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, no solamente en Samaria, sino hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esta palabra Dios se las habla a sus discípulos después de haber resucitado. Imagínate escuchar las palabras de Jesús, viendo su cuerpo siendo levantado de la muerte. Un Dios que estuvo predicando el misterio del reino de los cielos. Yo me imagino que esta iglesia, que este grupo selecto de discípulos se encontraba con una pasión en tu corazón como la que tú y yo tenemos el día de hoy. Una pasión que nos ha llevado a hacer cambios en el transcurso de este año. ¿A alguien le ha pasado esto? Hemos hecho cambios, hemos abrazado una disciplina de lectura, nos hemos acercado a alguien para conocer más de Dios. Y ese deseo proviene de Dios porque Dios nos quiere llevar a más como iglesia. Dios nos quiere llenar de su espíritu, no solamente para poder disfrutar de momentos que son hermosos, momentos en los cuales Él viene y nos fortalece. Dios nos está capacitando. Para muchos de nosotros vivir momentos adversos, la única manera en la que los hemos podido enfrentar ha sido porque Dios ha puesto en nosotros a su espíritu. Él nos ha dado la capacidad de plantar cara a las adversidades. Pero yo creo que en el corazón de Dios está el deseo de que no solamente respondamos en momentos adversos, sino en todo tiempo. Dios dice esto a sus discípulos, ¿sí? Ustedes recibirán poder, ¿sí? Y serán testigos. Yo los enviaré. Dios trazó una encomienda a la primera iglesia, una comisión, una meta, un propósito para esta congregación. Un grupo selecto de discípulos que cometió errores, pero Dios, desde que los escogió, había trazado un propósito que era eterno para sus vidas. Posiblemente en la vida de muchos de nosotros, al ver nuestras capacidades, difícilmente pensemos que Dios pueda hacer algo maravilloso con nosotros. Yo recuerdo en mi juventud cómo Dios usaba a jóvenes que buscaban a Dios de maneras tan radicales, y yo miraba mi condición en ese tiempo luchando con tantas cosas y pensaba que eso solamente era para un grupo selecto que Dios había preparado en la iglesia. Me di cuenta de que en cierta medida puede ser una verdad, pero no es que Dios haya apartado únicamente a sus hombres. Es que esos hombres fueron determinados, esos jóvenes, mujeres, señoritas, familias, fueron determinados a obedecer el mandato que Dios les dio. El pastor Wayne Myers decía lo siguiente: tú quieres palpar la gloria de Dios, sus promesas, no puedes cancelar los principios que son necesarios. Y hay un principio para ver a una ciudad transformada por la gloria de Dios. Tiene que ver una iglesia activa. Tiene que ver una iglesia que dobla sus rodillas. El príncipe de la predicación decía lo siguiente: jamás verás una ciudad avivada si no hay una iglesia de rodillas. Jamás verás una ciudad rendida a un conocimiento verdadero de Dios si no hay una iglesia que dobla sus rodillas. Y esta iglesia, esta comunidad, escuchó la encomienda que Dios les dio. Y hay un propósito para la iglesia de estos tiempos. Yo no sé si tú lo crees, pero Dios tiene un propósito para la persona que tú tienes a un lado. Dios tiene un propósito para nuestros líderes, pastores, nuestra comunidad. Más allá de la función que hagas, más allá de que te estés adheriendo a este cuerpo, Dios tiene un propósito para tu vida. Y hay un propósito para la iglesia de los últimos tiempos, y quiero decirte algo. No solamente es congregarnos, te lo repito, no solamente es congregarnos,
Es parte vital para seguir creciendo. Claro que sí. Pero Dios, en su riqueza, nos ha dado la capacidad de accionar a través de su Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Quiero invitarte a que recuerdes un poco lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Por momentos venía el Espíritu Santo. Por momentos, si recordamos algunos ejemplos, Sansón, ¿sí?, lleno de su espíritu, hacía grandes obras. Saúl, un rey lleno de soberbia y orgullo, en un momento estuvo con los profetas. En un momento. El Espíritu de Dios venía por momentos, ¿sí? Y la iglesia, o más bien el pueblo de Dios en aquellos tiempos, al ver esa gloria, caminaba en una dirección de santidad, de comunión. En estos días ya no solamente viene por momentos. Él está en medio nuestro. Él es quien trae esa convicción a nuestro corazón de hacer los cambios necesarios, de prepararnos para tiempos adversos, de levantarnos como una voz, ¿sí?, que prepare el camino de nuestro Señor. Y la iglesia de los últimos tiempos, sí o sí, necesita estar llena de su Espíritu. Sí o sí, iglesia. Así que si el día de hoy estamos con el tanque vacío, quisiera invitarte a meditar en esto. Ahora, las palabras que Jesús habla a sus discípulos son muy poderosas. Esta palabra que dice: y recibiréis poder, en el original significa, ¿alguien sabe? Dunamis, dinamita. Y recibiréis un poder similar al de una explosión. Imagínate eso. Imagínate recibir un poder con esa intensidad. Y quiero decirte algo, los discípulos palparon ese poder. Tú has palpado ese poder. Como iglesia hemos palpado ese poder, sí, que excede toda lógica natural, que nos ha llevado a testificar en nuestros cuerpos de sanidades, milagros y prodigios. Pero también Jesús le dice lo siguiente: es hermoso que recibas poder, pero también serás una iglesia mártir. Serás mi testigo. La palabra testigo, sí, en el original se traslada a la palabra mártir. Y tiene mucho sentido, porque los discípulos en su mayoría murieron como mártires. Hombres que al palpar ese poder de Dios dijeron: no vuelvo atrás. Ahora, ¿cuántos de aquí quieren ser mártires? Uy, cuidado quienes alzaron las manos. Un mártir no solamente es aquel que muere para Dios, es aquel que renuncia a vivir su vida por vivir el propósito de alguien más. ¿Y cuántos saben que eso duele? ¿Cuántos les cuesta obedecer? Sí. En su hogar, sus líderes, sus pastores. Yo sí levanto la mano. A mí me cuesta. Es un reto para mi vida, porque me lleva a renunciar a muchísimas cosas que parecen lógicas, correctas en mi sabiduría. Pero he palpado el poder, el respaldo de Dios al vivir, ¿sí?, en obediencia a lo que mis líderes hablan a mi vida. Y cuando Dios nos llama a renunciar a nuestra manera de vivir, algo poderoso sí o sí tiene que suceder. La palabra de Dios nos invita a menguar en nuestra carne y que nuestro espíritu crezca. La palabra de Dios nos exhorta a que seamos cartas leídas delante de los ojos de los hombres. Y palabras como estas, aún palabras como las que Pablo habla, en la cual él reconoce que es un proceso de día a día hasta llegar a semejanza del varón perfecto, es un reto y un conflicto para nuestra humanidad. Jesús les dice: van a recibir poder, pero hay un compromiso. Hay una vida a la cual tú tienes que renunciar por vivir un propósito que es mayor. Y quiero decirte algo: la llenura del Espíritu Santo no se resume únicamente en algo que nos va a suceder. La llenura del Espíritu Santo nos tiene que llevar a accionar en el propósito y la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo sí o sí nos tiene que llevar a caminar en el propósito y la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Es hermoso y quiero invitarte a que prepares tu corazón, tu vida para estos días que vienen. Pero también quiero dejarte esta palabra que te incomode y que diga: Señor, lléname, quiero dar. Quiero ser un testimonio a la gente que me ve. Quiero ser alguien que tú uses en las calles. ¿Cuántos quieren esto? Hey, ¿cuántos quieren salir a las calles con sus familias y que Dios haga algo poderoso? Dios está dispuesto a hacer esto, iglesia.
pero hay una vida a la cual tenemos que renunciar. La llenura del Espíritu Santo, sí o sí, es un acontecimiento hermoso, pero nos lleva también a accionar en el propósito y voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Quisiera hacerte una pregunta. Tú y yo en este lugar tenemos fe. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar a los enfermos? Y a mí me encantó esto que hicimos hace poquito. Es un acto de fe. ¿Cuántos creen que Dios puede proveer a nuestras finanzas? Quiero hacer otra pregunta más. ¿Tus obras demuestran tu fe? Porque si decimos tener fe, ¿dónde quedan nuestras obras? Decimos creer que Dios puede hacer cosas maravillosas en las calles y nuestras obras están dando testimonio de eso. Ya no solamente apelo a palabras como el amor de Dios, creo que ya estamos en un siguiente nivel en el que Dios nos está invitando a dar a conocer esa fe que está en nuestras vidas. Ya no solamente es manifestar el amor de Dios, que es vital también en tiempos como estos. Hay un poder que nuestro entorno necesita conocer. Y es difícil si no hay una iglesia que no está dispuesta a renunciar a sus deleites, a sus placeres, a sus más íntimos anhelos. Si te sirve de algo, quiero decirte que esta es una lucha que yo vivo constantemente. Una lucha que yo me atrevo a decir, sin equivocarme, que muchos de nosotros vivimos. Porque nos enfrentamos a adversidades, enemigos, complicaciones, deleites que se han presentado por tantos años. Hay un conflicto por la iglesia de estos días, porque el enemigo sabe que en cuanto esta iglesia conecte con el propósito de Dios, va a haber mártires, va a haber una comunidad llena de su espíritu. Y así como sucedió en este libro, la gente va a decir, ¿quiénes son estos que trastornan al mundo? La intención de Jesús al hablar estas palabras a sus discípulos era dejarles saber que Él iba a estar con ellos, así como está con nosotros. Y es por ello que estos hombres al salir a las calles predicaban, hacían grandes obras, milagros, prodigios. Pero también quiero dejarte un punto que es muy importante y que tienes que guardar en tu corazón. No se trata de activismo como iglesia. Se trata de vivir una vida de servicio, de rendición. Porque es un peligro grande también para nosotros el creer que por nuestro activismo estamos caminando en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Creemos que por el cumplir con ciertas normas y requisitos estamos en la línea correcta. No se trata de activismo. Es una vida de servicio. Es una vida en la cual rendimos nuestra voluntad constantemente. Yo puedo decir algo. Al llegar a mi casa, puedo suponer que mi servicio en la alabanza, prediqué el día de hoy, los puntos me salieron como los quería dar. Estoy caminando en la voluntad de Dios para mi vida. Pero también me puedo volver un experto en cosas como estas y no abrir mis oídos a lo que Dios quiere hablar al corazón de esta casa, al cambio que Dios quiere traer para mi vida. No se trata de activismo, que es vital, se trata de vivir una vida de servicio. Y hay una historia la cual creo que tú y yo podemos recordar. Una historia en la cual una mujer estaba afanada, dedicada al activismo y se había olvidado de la mejor parte, que era tener comunión con Dios. Una historia muy clara para entender que es vital el servicio, que es vital el activismo, pero hay una esencia que no se tiene que perder en la activación que Dios quiere traer sobre su iglesia. ¿Por qué no vamos a lo que dice Mateo, capítulo 5? Mateo, capítulo 5, versículo 13, 16. Quiero decirte algo. Dios te está llamando a activarte como iglesia. Dios no solamente quiere activar a las cabezas de este lugar. Dios quiere activar a cada parte de este cuerpo. Y me gustaría orar al final. Te doy un preview y comprometo a nuestros pastores y líderes para que se preparen para orar por ti. Porque quiero invitarte a que medites mientras avanza este mensaje. ¿Cuál es el propósito, el don que Dios tiene para ti? Hoy quiero comprometer a nuestros líderes y a nuestros pastores para que también escuchen a Dios en este tiempo. Y le diga, Señor, quiero saber
o quiero que afirmen mi vida a través de las palabras de nuestros líderes. Amén. Dice esto en Mateo capítulo 5, versículo 13. Me encanta. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? No, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Una vez más Jesús tiene un asunto serio con sus discípulos y les dice, necesitan accionar. Ustedes son la sal. Ustedes son como una casa en una colina. Ustedes son como una lámpara. Ustedes son un ejemplo, un testimonio de mi gloria. Una vez más podemos ver nuestras manos, nuestras vidas, cómo ha sido nuestro caminar. La vida de estos hombres fue una vida llena de errores, de complicaciones, de limitantes, de conflictos. En verdad, son palabras fuertes para aquellos quienes tenemos a los apóstoles y a los discípulos en un peldaño muy alto. Pero en verdad fueron hombres que negaron, que se equivocaron, que dudaron, que cometieron errores en su vida, que huyeron, que juraron lealtad a Dios, que juraron tener una comunión constante con Él, pero se apartaron de ese compromiso. Pero Jesús, Dios, a través de Jesús en su gracia, una vez más volvió, les afirmó, les levantó como pilares de esta iglesia de la que tú y yo hablamos y escuchamos el día de hoy. Pero antes de ello Jesús le dijo, ustedes son la luz, la sal, ustedes son una lámpara y no pueden esconderse. Quiero abrirte mi corazón y ser vulnerable contigo. A mí lo personal me afectó mucho. Platicaba con alguien esta semana lo que sucedió en estas 2 semanas, 3 semanas. Estuve durante 3 semanas con un peso en mi corazón y entendí que aun cuando soy un residente de este país, este lugar ya se ha convertido en mi nación. Y me dolió ver lo que sucedió en la vida de este hombre llamado Charlie Kirk, lo que sucedió con esta muchacha de Ucrania en los vagones de un tren. Y me cayó un peso en mi corazón de palabras muy similares a las que hablaba Daniel y otros profetas al pedir perdón por los pecados de su nación. Me afectó tanto en verdad. Y entendí algo, sí o sí, tengo que ser una ciudad en un monte alto. No puedo estar escondido. Para muchas personas estas adversidades los ha llevado a dudar. Y si no me crees, ¿qué pasó hace algunos años con el COVID? ¿Cuántas personas salieron de nuestra congregación al ver las adversidades? Las adversidades, como lo hemos escuchado meses pasados o años pasados, nos hacen una iglesia madura o una iglesia más dura en su corazón. Y yo al verlos ustedes, quiero decirte algo, yo los veo como una iglesia madura, una iglesia comprometida con Dios, una iglesia que está dispuesta a escucharle y a caminar en el propósito que Dios tiene para su vida. Amén. Sí, amén. Yo lo creo para ustedes, iglesia. Yo lo creo para mi vida. Y Dios nos ha llamado a ser la sal de esta tierra. Pero ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿Qué pasa? Es inútil. ¿Qué pasa si tú y yo escondemos una lámpara bajo una mesa? ¿Puede alumbrar? Tú y hemos sido llamados a alzar la voz. Quisiera ir avanzando y hablarte ahora sí de esta iglesia que fue una iglesia activa, una iglesia que manifestó el poder de Dios en muchísimas áreas. Hechos capítulo 3, si me acompañas. Quisiera leer algunos versos muy rápido. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice esto: cierta tarde Pedro y Juan
fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidieran limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan le miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro, pero para ti te daré lo que tengo. ¿Qué era lo que Pedro tenía? ¿Qué era lo que ese hombre cargaba en su interior? Fue honesto. Dijo: no me han pagado, no hay plata, no hay oro, pero lo que tengo te doy. Y lo que sucede, estoy seguro que tú lo recuerdas. Pedro tomó la mano de ese hombre y fue levantado. Increíble. Una iglesia activa, una iglesia que recordó la capacidad que Dios prometió a través de Jesús en ellos. Hechos, capítulo 5, si me acompañas, de igual manera, versículo 12, dice esto: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas. Sí, entre la gente, todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente les tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Todo esto como resultado del accionar, del trabajo de los apóstoles. La gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Imagínate la capacidad de unción que tenía ese hombre, la llenura de Dios que la gente esperaba en las banquetas, ponía a sus enfermos y la sombra de Pedro les sanaba. Suena como una historia muy difícil de creer, una historia sobrenatural. Pero yo creo que todos hemos palpado el poder de Dios de maneras sobrenaturales. Sanidades, de maneras económicas, provisión a nuestro hogar, maneras legales, nuestras familias, generaciones. Hay un poder que sigue vigente, iglesia, pero hay una comunión que necesita volver. Hay una llenura que tiene que estar en nuestras vidas. Hay una urgencia para estos tiempos. Pero quiero decirte algo, así como lo dice en Hechos 3 y Hechos 5, la iglesia de los Hechos era una iglesia activa en la sanidad. La iglesia de Pacoima, de Los Ángeles, será una iglesia activa en la sanidad. No son mis buenos deseos. Es el modelo, el prototipo que Dios nos dejó en la iglesia de los Hechos. Esa es nuestra iglesia. Seguimos leyendo Hechos, capítulo 3, versículo 12. Dice esto, si me acompañas. Hechos, capítulo 3, versículo 12. Pedro vio esto como una oportunidad después de haber visto este acontecimiento de sanidad y se dirigió a la multitud y les dijo: pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente? ¡Wow! ¡Qué palabra de este hombre! ¿Qué hay de sorprendente en esto? ¿Sí? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiésemos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues ha sido el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados. Él es, sí, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes fueron quienes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Seguimos leyendo Hechos 4.
Continúa este pasaje y dice esto: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. ¿Sí? Y estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron. Como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero dice esto: pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de los hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Quiero decirte algo. Una iglesia activa como la iglesia de los Hechos es una iglesia que predica y trae salvación. Dios nos ha llamado a accionar, pero ¿accionar a qué? La predicación, el evangelismo, a creer que Dios puede usar nuestras vidas para traer sanidad a los enfermos. Si seguimos leyendo algunos otros pasajes, que no me quisiera meter mucho en ellos, Hechos capítulo 7, versículos 55 al 59, nos habla acerca de una iglesia que vivió como un mártir, accionó en ese llamado de vivir como mártires. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 47 nos habla de una iglesia que fue accionada y usada para dar a conocer el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Hechos capítulo 13, versículo 4 al 5 nos habla de una iglesia que fue accionada en el campo misionero. Y quiero decirte algo, podríamos hablar de muchos pasajes de este libro para darnos cuenta y concluir, ¿sí?, de que en la iglesia que Cristo llamó en este tiempo fue una iglesia activa. Podemos leer muchísimos pasajes del libro de los Hechos y concluir que fue una iglesia activa, pero quiero decirte algo, la iglesia de Cristo fue, es y será una iglesia activa. La iglesia de estos tiempos tiene que ser una iglesia activa. No solamente hablamos de este libro como un impulso para seguir llenando nuestras bancas. Es el prototipo de la iglesia que Dios nos ha llamado a ser. Así como lo fue, la iglesia es y será activada. Pero tú y yo necesitamos ir a esas llaves. Y quiero decirte algo para ir terminando. Juan capítulo 4, versículo 35. Juan capítulo 4, versículo 35. Yo quiero aprovechar el mucho tiempo que me resta para orar juntos. Y en verdad, espero que estés meditando y que en cierta medida, y lo digo con mucho respeto a esta palabra, retes un poco esa fe que tienes y digas: Señor, habla mi vida. ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Hay palabras que duran tiempo para poderse cumplir. Sí. Hay palabras que quisiéramos que se cumpliesen de un día para otro, ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, naciones. Yo hablaba con unos jóvenes el viernes, un pequeño paréntesis a lo que es parte de lo que he podido vivir, y les compartía que a mis 6 años, 8 años, una persona me regaló una carta que yo encontré en uno de los peores momentos de mi vida. Esa carta estaba en la Biblia que le pertenecía a mi mamá. Y en esa carta me decía: Job, te veo como un chico a los 6 años. Te veo como un joven que tocará una guitarrita de madera y cantará. Compartirás en muchos lugares. 6 años. ¿Quién le dijo a esa persona? Ahora, para llegar al cumplimiento de esa promesa pasaron muchísimos años, procesos, adversidades, pérdidas. Pero Dios nos ha prometido algo. Hay palabras que Dios ha hablado en nuestra casa, a tu vida. Hay una activación que necesita ser retomada en cada uno de nosotros. Y el día de hoy, tal vez Dios te hable por la vida de alguien. Reafirme ese llamado. Pero serías fiel si hay un proceso que tienes que vivir. Serías fiel si Dios te llama a vivir algo muy similar a esta iglesia que sí se movió en lo glorioso, pero fue una iglesia esparcida, perseguida. Dice esto en Juan capítulo 4, si me acompaña, versículo 35. Dice esto: ustedes conocen el dicho. Una vez más Jesús hablando a sus discípulos, como el día de hoy Dios nos está hablando a nosotros. Ustedes conocen el dicho que dice: hay 4 meses entre el tiempo de la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten, miren a su alrededor, porque los campos ya están listos para la cosecha. Yo creo que los campos ya están listos.
todo este caos que está pasando, si no te activa, estás perdido. Hey, el diablo piensa que va a frenar a la iglesia con todo lo que ha acontecido en tu vida. Quiero decirte algo. Dios está poniendo en ti un peso mayor de gloria, como lo dice en la carta de Primera de Pedro. Después de que la iglesia haya padecido por un poco de tiempo, Él vendrá, la firmará, la establecerá y la enviará. Yo creo eso para esta iglesia, una iglesia que ha aprendido a esperar, que hemos aprendido, que no ha estado en nuestro corazón el deseo, que hemos aprendido a esperar en sus promesas. Jesús les dice, ustedes conocen muchos dichos, han aprendido cuando los tiempos dictan que es el tiempo de cosechar, pero quiero decirles algo. Hace más de 2000 años les dijo, los campos ya están listos. ¿En qué áreas la iglesia de este tiempo puede influir? Es un pequeño resumen para darme cuenta de en qué áreas la iglesia puede influir, ser activada en estos tiempos. ¿Tú crees que la iglesia puede ser activada en la política? Hey, ¿recuerdas el ejemplo de Juan el Bautista? Un hombre que por exhortar a Herodes, a la autoridad máxima, perdió la cabeza. Discípulos que fueron activados para exhortar al gobierno político de ese tiempo sin temor en su corazón. ¿Tú crees que Dios puede usarnos para influir en los sistemas religiosos sin entrar en nombres de iglesias, pensamientos, culturas, naciones? ¿Por qué? Porque Dios usó en algún tiempo a Pedro, Pablo y Esteban para influir y causar afrenta al gobierno religioso de aquellos días. ¿Tú crees que Dios puede usar a la iglesia de estos tiempos en las universidades y campos filosóficos? Pablo se plantó en un lugar en Grecia para afrontar a los más grandes pensadores. Y esto nos habla de que hay una iglesia activa que entendió que los campos estaban listos, que entendió que era el tiempo de ser llenos, de mantenerse en comunión, de cosechar todo lo que alguien más había sembrado con lágrimas, con rodillas, con esfuerzo. Hay una iglesia que en este tiempo Dios está avivando con golpes en su corazón. Una iglesia que Dios está levantando. ¿Y qué tal si las adversidades que hemos vivido son el megáfono de Dios para captar nuestra atención, llevarnos a orar, a buscarle, a creer y a ver que Él está en medio nuestro? Quisiera cerrar con esta historia. Estos versos que te voy a leer, si me acompañan por favor para poder terminar este tiempo, son versos que un día Dios me habló. Son versos que uno diría, wow, bonito que Dios te hable por la Biblia. Claro que es hermoso. Pero ¿qué hay de cuando son palabras fuertes? Un día Dios, antes de dormir, hace algunos meses, muy corto el tiempo que pasó, Dios me habló y me llevó a este pasaje, así que ¿por qué no vamos juntos a lo que dice Mateo? Si me acompaña todo el equipo, por favor. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 28. Dios me habló de estos pasajes hace algún tiempo. Son pasajes que abrazo mucho en mi corazón, consciente de que en algún momento fui similar a alguno de estos dos hijos. Y dice esto: un día, sí, Mateo capítulo 21 al 28, dice esto: pero ¿qué piensan de lo siguiente? Una vez más Jesús hablando a sus discípulos. Un hombre tenía dos hijos y primero le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió lo siguiente: no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y ¿qué dice? Fue. Hey, este versículo Dios me lo habló a mí. ¿Te ha pasado algo similar? Dios te habla. Consideramos el precio de ser activados. Decimos, no, Señor. Sé que hay un costo. Sé que hay un precio que tengo que pagar y prefiero no hacerlo. Jesús dice
El padre habló primeramente al hijo mayor y le dijo: hijo, ¿puedes ir a trabajar a mi viñedo el día de hoy? El hijo le respondió: no, no iré. Pero más tarde él cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, padre, sí, señor, claro que yo iré. Pero no fue. Hace la siguiente pregunta Jesús, que yo creo que tú y yo podemos contestar el día de hoy. ¿Cuál de los dos fue el que obedeció al Padre? ¿Cuál de los dos fue el primero? Aquel que consideró el precio. Aquel que dijo: Señor, realmente tengo que rendir algo. Me gustó mucho un pensamiento sobre esta historia. El padre le pidió a su hijo que participaran juntos en un negocio. No era un juego, era un trabajo. No era la misma comunión de estar en casa, era una función, era una labor. Posiblemente el hijo, al considerar que no se trataba de estar únicamente en casa disfrutando de la comunión con el Padre, pensó el costo y dijo: mejor no lo hago. El Padre habló acerca de ser activado en un trabajo, de levantarse, salir de la comodidad del hogar e ir a trabajar la viña de su Padre. En contraparte, el que dijo que sí, por la euforia, por el fervor del momento, pasaron los minutos, las horas, no sabemos, pero su actitud fue muy diferente a lo que dijo. Yo no sé si tú has hecho en algún momento una oración, te has comprometido con tus palabras a ir a más, pero hoy Dios en su gracia nos quiere activar, iglesia. Dios nos quiere levantar como maestros, como ministros, como voces para este tiempo. Quisiera invitarte a que el día de hoy, antes de que podamos orar juntos como iglesia, quisiera invitar, no tomar mucho tiempo, invitar a aquellos quienes deseen ser afirmados, conocer cuál es el propósito, el plan de Dios para sus vidas, que puedan pasar para poder orar por ustedes. Pero antes de eso, aquellos quienes ya hemos trabajado en la viña, seguimos en el mismo lugar, seguimos con la misma pasión, con el mismo fervor, con la misma intensidad que oramos cuando las adversidades venían, en los mejores tiempos que vivimos como iglesia, cuando Dios venía y nos visitaba, hacía milagros, sanidades. Seguimos con la misma disposición en nuestro corazón. Si no es así, hoy Dios quiere avivar nuestro corazón. Hoy Dios está tocando la puerta de la iglesia de estos tiempos para activarla, levantarla como una voz. Ver nuestras bancas llenas de almas, ver nuestras vidas llenas de su espíritu, ver nuestros corazones, el de nuestros hijos, rendidos a sus pies, ver nuestra ciudad, una ciudad asentada en tinieblas, la cual vio una lámpara puesta sobre un almud, una ciudad puesta sobre un monte, una sal que aún era sal, una iglesia activa como la iglesia de los hechos. Quisiera orar por las personas que quieren saber si tienen llamado de Dios, si quieren conocer si Dios el día de hoy puede hablar a sus vidas, pero también aquellos quienes tienen poco tiempo, solamente si realmente lo deseas, en verdad, quienes tienen poco tiempo, pero quieren ser útiles para esta casa, aquellos quienes quieren presentar sus manos, sus voces, sus pies. Puedes pasar al frente si gustas, si no estás bien en tu lugar. Señor, gracias por este día, por este tiempo, Señor. Señor, pasaron décadas, pasaron años para que el cumplimiento de lo que un día hablaste por medio del profeta Joel se cumpliese. Esas palabras que este hombre, Señor, esas palabras que fueron habladas y profetizadas sobre Israel se palparon hasta el cumplimiento de tu iglesia. Y hoy creemos, Señor, que en este tiempo de adversidad, de complicaciones, hay una iglesia que tú quieres levantar.
Hay una iglesia que estás tocando la puerta de su corazón. Una iglesia que está llamando a ser activada en las sanidades, en el evangelio, en la palabra. Una iglesia, Señor, que reconoce que ha puesto sus ojos en otros lugares, que sus pies han corrido tras otros amores. Una iglesia, Señor, que reconoce también que al ver las adversidades, algo ha pasado que se ha vuelto en tendencia en nuestra vida y hemos cambiado de dirección a lo que tú nos has llamado a vivir. Yo abrazo, Señor, en mi vida el compromiso y la palabra que has puesto. Si tú prometiste sobre nuestras vidas, Señor, un despertar. Si tú prometiste, Señor, sobre nuestras generaciones, Señor, generaciones santas, llenas de servicio de ti, Señor, no quitamos el dedo del renglón. Seguimos en esa dirección, Jesús. Hoy reconocemos que necesitamos de ti, tu llenura. Y más allá de si el día de hoy lo siento o no lo siento, si mis manos te son útiles, aquí estoy. Aquí estoy para ti, Señor. Aquí estamos para ti, Dios. Aviva nuestro corazón, Jesús. Despiértanos. Haznos ver que los campos están listos. Señor, quita el conformismo de cumplir con liturgias religiosas, de conformarnos con un buen sermón. En nuestro corazón no está el interés de agradar al hombre. Tú has hablado a nuestras vidas, y si nuestras vidas son arruinadas, si nuestros planes cambian, si nos has llamado a edificar primeramente tu casa, Señor, edificaremos tu casa. Si nos has llamado primeramente al salir al campo y trabajar, Señor, salimos al campo para trabajar. Si nos has llamado, Señor, a abrir nuestros labios para interceder antes que recibir, hoy lo hacemos. Hoy lo hacemos, Señor, porque la verdad, la mies es mucha, iglesia, pero pocos son los que se han propuesto en su corazón. Pocos han sido los que han levantado su voz. Es cierto, han enfrentado situaciones adversas. Es cierto, han padecido naufragios, padecieron persecuciones. Muchos murieron como mártires. Recientemente hemos visto, Señor, las consecuencias de nuestra fe. Vemos nuestras bancas, nuestras vidas, y estamos conscientes de que hay más. Y hay una iglesia que necesita ser activada, Señor. ¿Por qué no te pones de pie? Abre tus labios. Abre tus labios y dile: Señor, esta es mi condición. ¡Hey! ¡Hey! ¡Show! Toca la puerta de nuestro corazón, Señor. Llega a las profundidades de nuestro ser. Ven y háblanos. Hay mucho más, Señor. Hay mucho más que emociones, que momentos. Hay una iglesia que va a palpar tu gloria en las calles. Una iglesia con manos alzadas, Señor, que va a recibir, que anhela con hambre, con deseo ser llena de ti. Una iglesia, Señor, que te ama, que te desea a ti. No la elocuencia, no el poder, no la sabiduría humana, no el éxito, no la razón. Desea tu persona. Te desea a ti, Señor. Te desea a ti. Te desea a ti, Dios. Te desea a ti. ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! Te desea a ti, Dios. ¡Hey! Solamente quiero cerrar, como nadie pasó al frente. Pon la mano en la persona que tienes a un lado. Oramos juntos. Ora para que Dios active a tu hermano en esta fe. Ora para que Dios levante esa parte de este cuerpo que es vital para el crecimiento de esta casa.
Dios quiere levantar nuestros rostros para que podamos ver que hay un propósito eterno. Ora. Pon la mano sobre tu amigo, vecino, hermano. Habla esas palabras que pueden ser un parteaguas en su vida. Bendice a tu hijo, hija, tu amigo. Habla vida. Jesús, Jesús, amado Espíritu, tú estás aquí. Afirma, levanta. Muchos por vergüenza nos hemos rehusado a dar pasos en fe. Muchos seguimos viendo que nuestras manos tal vez no son las más adecuadas para servir, pero Dios te está llamando. Muchos vemos nuestras manos y nuestros labios siendo impuros. Dios puso un carbón sobre Isaías. En sus labios purificó su hablar, su accionar. Jeremías vio sus limitantes. Jeremías vivió con tristeza, con dolor. Dios abrió sus labios y le dijo: no serás más un niño. Dios levantó mujeres profetas, Dorcas. Y Dios va a levantar a la iglesia de los últimos tiempos, no con sabiduría humana. Será una iglesia respaldada con su poder. Pedro negó. Pedro caminó con una identidad que no le correspondía. Dios le mudó. Jesús mudó a ese hombre. Jesús mudó a ese hombre. Dios quiere avivar tu corazón. No camines más con un corazón herido. No camines más viendo tus manos, recordando los errores que has cometido. No camines más escuchando la voz del acusador, de aquel que quiere convencerte y hacerte ver que no eres útil para esta obra. Aquel que dice: recuerda que un día renunciaste. Recuerda que un día dejaste la comunión, que te apartaste de mí. No escuches más esa voz que te dice: recuerda. Esa voz que te dice: te equivocaste. Con tus labios hablaste en contra de este lugar, de tu hermano. No escuches más esa voz. Hay un Dios que te quiere activar. Hay un Dios que, como a Pedro, le quiere afirmar, levantar. Hay un Dios que el día de hoy quiere activar a su iglesia. Quiere usar nuestras historias, nuestras familias, nuestras vidas. Señor, recibimos esa activación que tú tienes para nosotros. No queremos imitar, no queremos copiar, Señor. Hay algo en específico que tienes para nosotros como congregación. No caminamos por lo que nuestros ojos ven. Hay bancas vacías, Señor. Hay tantas cosas que quisiésemos tener, luchas de nuestros liderazgos, complicaciones, afrentas que han venido. Esto nos habla, Señor, de que estás activando, de que hay algo que has preparado, de que hay una iglesia que está caminando en la dirección correcta, Señor. No vamos a imitar, no caminaremos en la misma dirección, Señor. Sabemos que en este lugar tu gloria se dio a conocer. Hoy vamos a más, Señor. Vamos a más. ¿Por qué no extiendes tus manos hacia un lado de este lugar, enfrente, hacia atrás? Los campos están listos, iglesia. Yo puedo ver los campos de nuestra nación listos. Los campos de esta ciudad están listos. Hoy el Señor nos dice: ¿quién irá? ¿Quién predicará? ¿Quién anunciará?
Alzamos nuestras manos, Señor, hacia el sur, hacia el norte, hacia el este y el oeste. Bendecimos esta ciudad, Dios. Los campos están listos sobre este lugar. Y así como hemos abierto las puertas, Señor, para recibir un aire fresco, hoy hablamos que tu palabra saldrá, Señor, por cada puerta de este lugar. Que tu palabra llegará y hablará a las familias de esta tierra. Señor, se levantarán adversidades, complicaciones, amenazas. Seguiremos en la misma dirección, Dios. Vemos este lugar como un lugar fértil. Aquí hay vida, y si nos has plantado aquí, Señor, es porque hay ríos bajo la tierra. Hay ríos los cuales, Señor, nosotros daremos a conocer. Hay vida sobre este lugar, iglesia. Bendice esta ciudad. Bendecimos el norte, el sur, Señor. Salvación. Hey, extiende tu mano sobre cada evangelista de este lugar. Si un día saliste a evangelizar a las calles de este lugar, Señor, bendecimos a Johnny. Usa su vida, la vida de nuestra hermana Leti, Señor. Que hablen una palabra que conviccione los corazones para traer vida. Dios, hay vida en este lugar. Hoy bendecimos, Señor, esas voces como las de Juan el Bautista. Tú lo vas a hacer, Señor. Abre las puertas de hierro, Señor. Abre camino en el Sedecal. Que esta tierra palpe la gloria y el poder de nuestro Dios. Iglesia, sigue orando por tu ciudad. Sigue orando. Iglesia, yo creo en la palabra que Job acaba de declarar. Mientras él estaba orando y declarando, yo pude sentir cómo el Señor me llevaba a Santiago 5 y dice: ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos, que ellos lo unjan con aceite, oren por él, y la enfermedad, él va a ser sanado y va a ser restaurado, y sus pecados le van a ser perdonados. Y entonces tuve una especie de visión donde veía Mayra, hermana Leti, venga, y Johnny, vengan aquí enfrente, por favor. Y a Job hablaba de una activación, y Dios va a activar dones. Y entonces yo voy a ungir las manos de ellos para activarlos, y ellos van a ungir sus manos. Entonces yo quiero preguntarte, pónganse aquí enfrente. Yo quiero preguntarte a todos los demás, ¿quién quiere ser activado para que donde tú pongas las manos, Dios obre? Si tú quieres ser activado, tú vas a ponerte detrás de ellos y ellos van a ungir tus manos. Yo voy a ungir las manos de ellos, ellos van a ungir tus manos, pero ya deberías de estar atrás de ellos. Si tú quieres ser activado en lo que Job estaba hablando, lo que el Señor nos estaba diciendo, quieres que tú puedas ser activado en lo que Dios va a hacer en tu vida, en lo que Dios quiere obrar, que pueda despertarse la sanidad, que pueda despertarse la profecía, los sueños, que Dios pueda usar tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo unjo tus manos para que donde pongas tus manos sean llenas y puedas bendecir con tus manos. Bendice con tus manos, bendice con tus manos e imparte de todo lo que Dios te ha dado, de todo lo que Dios ha puesto sobre tu vida, de todo lo que Dios, porque cuando tú lo compartes se multiplica. Así es que sean activados en el nombre de Jesús. Sean activados en el nombre de Jesús. Sean activados. Y ahora activen a los demás. Activen a los demás. Activen a los demás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo hablo una activación a través de ellos. Sea activada la iglesia. Sea activada la iglesia. Sea activada la iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
consumió tu gloria, tu pueblo conoció, el fuego ardió, se apagó, y el cielo abrió, y el agua consumió. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar, yo quiero quemar. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar, yo todavía tengo hambre. Yo quiero quemar, todavía tengo hambre. Se sana, se sana, se sana. Se sana en el nombre de Jesús. Con amor, con amor, con amor. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar, nos hacemos responsables. Llama, nos hacemos responsables. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar, yo quiero quemar. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar. Imparte, Señor, imparte en esta hora. Impártelo, impártelo, Señor. Impártelo, Señor, impártelo. Impártelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una mente de Cristo. Todavía tengo leña. Yo quiero quemar. Yo quiero quemar. Todavía tengo hambre. Todavía tengo leña. Yo quiero quemar. Yo quiero quemar. Todavía tengo hambre. Sean activados los dones, sean activados los dones. Sean activados los dones. Yo quiero quemar, todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar, yo quiero quemar. Hizo enamorar, quemó los otros amores, quemó los otros amores, fuego en tus ojos. Hizo enamorarme, quemó los otros amores, quemó los otros amores. Todavía tengo hambre,
Todavía tengo leña. Yo quiero, sí Señor, quiero quemar. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar, yo quiero quemar. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar. Levántate, Señor. Levántate, Señor, y activa tu iglesia. Activa tu iglesia. Activa tu iglesia. Como en el libro de los Hechos. Como en el libro de los Hechos. Activa tu iglesia. Activa tu iglesia, Señor. Que en el nombre de Jesús las mentes sean renovadas, las vidas sean transformadas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mentes renovadas, corazones renovados. Una activación sobrenatural. En el nombre de Jesús. Como en el día de Pentecostés, sé que lo harás otra vez. Iglesia, clama a Dios, dile: actívame. Actívame en lo sobrenatural. Actívame, Señor. Estoy listo, estoy lista para hacer tu voluntad. Actívame, actívame, Dios. Actívame en lo sobrenatural. Quiero hacer tu voluntad. Quiero llevar a cabo tu obra. Actívame, actívame, Señor. Señor, activa tu iglesia, activa tu iglesia, activa tu iglesia. Activa tu iglesia, Señor. Vamos, iglesia. Sigue clamando hasta que Dios active tu vida. Sigue clamando hasta que Dios active tu vida. Iglesia, este es el mandato que Dios nos está dando como iglesia. Vayan por todo el mundo, prediquen las buenas noticias a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y todas estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Van a expulsar demonios en mi nombre, van a hablar nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben veneno no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y ellos sanarán. Y ellos sanarán. Iglesia, en el nombre de Jesús te bendigo con esta palabra. Te bendigo con esta palabra. Bendigo tus manos. Bendigo tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que tú y yo fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Iglesia, es tiempo de hacer esas buenas obras que Dios ha preparado. Es tiempo de activarse. La próxima vez que veas un enfermo, ora por él. La próxima vez que veas un enfermo, ora por él. No te preocupes si sana o no. Ora y bendícelo.
Camina en obediencia y vas a ver la gloria de Dios. El Señor le dijo a la hermana de Lázaro: no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Iglesia, yo no sé tú, yo estoy listo para ver la gloria de Dios, pero hay que creer, hay que caminar en obediencia. Así es que si ves una necesidad, ora. Cuando veas una necesidad, no pases de largo. Ora, bendice, declara sanidad, declara provisión, declara bendición. Y cuando menos acuerdes, vas a ver cómo el cielo se abre para bendecir, para respaldar, para sanar. Porque esto fue lo que Dios hizo a través de los discípulos. Dice: cuando el Señor terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo, se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, y los discípulos fueron por todas partes predicando, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas que los seguían. Dios va a confirmar la palabra cuando tú la declares. Así es que, iglesia, declara la palabra. Deja que Dios use tus labios, deja que Dios use tus manos. No necesitas ser un súper espiritual, no necesitas ser una persona que predica o que tienes un conocimiento increíble. Tienes que tener fe para declarar lo que Dios ha dicho. Amén. Yo no sé tú, yo lo creo. Esto que Job habló el día de hoy viene a confirmar. La semana pasada, estando yo mal, de buenas a primeras, yo oí en mi interior que Dios me decía: activo en tus manos para que puedas poner las manos y que haya sanidad. El don de sanidad lo activo en tus manos. Y yo me quedé, ok, yo nunca he pedido el don de sanidad, pero lo recibo. Y yo lo creí y sé que se activó. El día de hoy, yo no sé si alguien sanó o no, pero yo creo que Dios me guió a que oráramos por las enfermedades. Entonces, si tú fuiste sanado o eres sanado durante este día, cuéntale a alguien, dile a alguien, compártele a alguien lo que Dios ha hecho, porque eso es lo que va a hacer que todo esto se active. Necesitamos activarnos en Cristo Jesús. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta tarde por la vida de Job. Te damos gracias por la palabra. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Señor, a pesar de todo lo que se ha levantado, a pesar, Señor, de cualquier adversidad, tú estás aquí y podemos sentirte, podemos experimentar tu presencia. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Bendice a cada uno de mis hermanos, fortalécelos en Cristo. Padre, que toda sanidad que has traído en las vidas, en los cuerpos, en los corazones, Padre, que en el nombre de Jesús se produzca al 100%, Señor. Produzca fruto y traigan vida, Señor. Que al compartirlo, Señor, siga creciendo la unción, la gracia, el denuedo. Siga creciendo el don de sanidad sobre todos aquellos que han recibido sanidad. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que nos han visitado el día de hoy. Y Padre, te damos gracias por las hermanas que han cocinado el día de hoy. Bendícelas. Bendice los alimentos. Desde ya los tomamos con acción de gracias y pedimos que extiendas tu mano con todos aquellos que están pasando necesidad a esta hora. Rogamos por tu iglesia y por tu pueblo Israel, en el nombre de Jesús, y juntos decimos amén, amén y amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor? Bendito sea su nombre, amén. Hija, yo no sé qué experimentaste el día de hoy, pero quiero decirte algo. Cuando yo fui chico, mi mamá me vendió, me pagó una deuda conmigo. Yo tenía mucho dolor en mi corazón. Y lo primero que Dios hizo fue sanar mi corazón. Mientras estaba orando por ti, yo sentía lo mismo que sentí cuando Dios sanó mi corazón.
Dios sanó tu corazón el día de hoy. Yo pude sentir que Dios sanó tu corazón. Entonces es importante que tú no solamente lo recibas, pero que tú también lo compartas, porque cuando tú lo compartes, impartes también esa sanidad a alguien más. Amén. Así es que Dios te bendiga y recibe ese amor de parte de Dios que ha depositado en ti, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Amados, Dios les bendiga. Qué bendición es poder alabar al Señor. Él es bueno, Él es fiel. Él merece toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, todo el poder y todo el dominio. Amén. Ahora vamos a hacerles el favor a las hermanas de ir a comernos la comida que